profesional de las Dorcas, los cantantes, músicos. Hoy es el día del músico pentecostal, ¿no? Felicidades en el nombre del Señor. Nuestro hermano veedor, a los demás pastores, a los ancianos, a todos. Vamos a predicar la palabra porque estar saludando eso es muy largo. Saludo a todos en el nombre del Señor. Amén. Juan capítulo 15, versículo 7. Abra la Biblia, por favor, tenga la amabilidad. Juan capítulo 15, versículo 7. Vea, Dios sí es maravilloso y lo vemos actuar, ¿verdad? Teníamos una temperatura tan elevada y Dios nos mandó un refrigerio, puso una nube, nos mandó una lluvia, hermano, para que usted se sentara a escuchar la palabra de Dios. Y si se suda, súdese en la presencia del Señor. Amén, hermano. No llegué a la casa diciendo, fui a la convención, me sudé toda la ropa y hasta ahí nada más. Llegué a la casa diciendo, fui a la convención, me sudé, pero valió la pena. Recibí el Espíritu Santo, renové mis fuerzas, el Señor me sanó, aleluya. Le canté como hacía tiempo no le cantaba. Me gocé la predicación y gritaba, aleluya, amén, porque me voy a gozar este momento en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Juan 15, 7 dice la palabra del Señor: si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Repito el texto. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuche bien, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo número 5, versículo 1, dice la palabra del Señor: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, subrayo esa palabra, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, subrayo esta frase, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Subrayo esta palabra: mas en tu palabra echaré la red. La repito nuevamente esta frase: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Permanece en la palabra. Es el tema que tenemos para compartir en esta tarde de esta hermosa convención en la cual nos hemos gozado escuchando la palabra del Señor, cantándole al Señor. Y ahorita yo me puse a cantar ahí y cantando y se me olvidó hasta que iba a predicar y dije, epa, tengo que tener garganta para predicar. Y se goza uno en la presencia del Señor. Amén. Cuando yo recibí el Espíritu Santo me pasó algo parecido a lo que me pasó ahorita, que me fui como que se va uno del medio. Y era a las 6 de la tarde y a las 5 de la mañana los amigos que estaban conmigo, el uno me tocaba el brazo y me decía: Javier, era un retiro espiritual, me decía: Javier, vámonos para la casa a dormir un rato. Yo le dije: ¿pero por qué si acabamos? No, ya son las 5 de la mañana, desde las 6 de la tarde. Entré en algo tan hermoso, hablando en nuevas lenguas, conforme el Espíritu me daba que hablase, que uno pareciera que se transportara a otro tiempo, a otro universo donde no existe el tiempo. En la presencia de Dios hay una eternidad. Permanece en la palabra.
El Señor dice, si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Sus palabras, dice mis palabras, las palabras del Señor, permanecen en nosotros. Porque es imposible permanecer en Cristo si sus palabras no permanecen en nosotros. Y ahí la importancia entonces en permanecer en la palabra. Porque el que permanece en la palabra permanece en Cristo. Y para permanecer en Cristo hay que permanecer en su palabra. Y Dios nos ha congregado en esta tarde para que reafirmemos nuestra fe en Él. Amén, hermanos. Y nuevamente hagamos votos de permanecer en su palabra. El apóstol Juan escribe y dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Escuche, joven, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece en vosotros. En los jóvenes no permanece en las redes sociales, permanece la palabra de Dios. En los ancianos no permanecen los recuerdos malos, permanece la palabra de Dios, en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por eso dice en el capítulo 2, verso 24 de la misma carta de San Juan, lo que habéis oído desde el principio, lo que habéis oído desde el principio. Claro está, a través de su palabra. Dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que hemos oído desde el principio es un llamado a permanecer en Él. Y ahí mismo en la misma carta de San Juan, el capítulo 3, el 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, el que guarda su palabra, el que permanece en su palabra, permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es necesario hoy nuevamente recordar lo que dicen las Escrituras. Cuando el Señor termina el sermón del monte, hace un llamado enérgico y hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y luego en el verso 47 del mismo capítulo 6 de Lucas dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, que oye sus palabras y las hace. Quiere decir que para hacer la palabra pues hay que permanecer en ella, porque no puedo yo obedecer la palabra si no permanezco en ella. Entonces dice el Señor: os indicaré a quién es semejante. Por eso es que el que permanece en la palabra, en esta hora el Señor le dice a qué es semejante. Y es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Porque estaba fundada sobre la roca. Esta iglesia está fundada en una roca inconmovible, esa roca que es Jesucristo. Y nosotros, aleluya, como piedras vivas, nos vamos edificando en esa roca, en esa piedra que es Cristo, permaneciendo en su palabra. Pero para permanecer en su palabra se requiere de algo que se adolece en este tiempo. Se requiere de algo que hoy muchos no quieren tener, y es compromiso. La gente no quiere comprometerse. La gente no quiere compromiso. La gente quiere una vida fácil. Claro, vivimos en el tiempo de la vida fácil. Usted entra a internet y compra un artículo en la China y se lo traen en 25 días. Es una barbaridad.
Cuando yo era adolescente ni por ahí yo me imaginaba eso. Y el otro día como me dijo alguien que yo soy dinosaurio, dije, yo voy a probar si eso es verdad. Así que entré, hice una compra por allá del otro lado del mundo y me llegó a los 20 días. Y dije, sí es verdad. Es el mundo que vivimos. Pero este mundo ha llevado y quiere entrar en la mente de algunos cristianos para que no tengan compromiso. Y es lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días, escucha esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Tiempos en los cuales las personas no quieren tener compromiso, donde los hombres serán amadores de sí mismos, donde la avaricia perdurará, donde habrá vanagloria, donde serán soberbios, donde serán blasfemos, donde serán desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y esto no se lo escribe a los inconversos, esto se lo escribe a la iglesia. Esto no se lo escribe allá afuera a los que no han conocido a Cristo. Eso se lo escribe a la iglesia. Una carta que es dirigida a un hombre para que la enseñe a la iglesia. Y si eso fue escrito en ese tiempo, muchísimos años atrás, hoy en este 2023, si cuando escribieron que eran los últimos tiempos o los posteros tiempos que vendrían y serían tiempos peligrosos, pues vivimos, hermano querido, esos tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos donde las personas quieren una vida sin compromiso, donde dicen permanecer en la palabra y llaman Señor a Cristo, pero no hacen lo que Él manda. Donde se autoengaña la persona pensando que está en Cristo, pero no permanece en su palabra. Porque para permanecer en Cristo hay que permanecer en su palabra. La vida cristiana sin compromiso. Quieren la bendición, pero no el que bendice. Quieren protección, pero no el que guarda. Quieren sanidad divina, pero no quieren al sanador. Quieren la salvación, pero no quieren a Cristo como el Señor de sus vidas. Yo me congrego en la iglesia, quiero ser salvo, pero en mi vida no se meta nadie. Que ni se atrevan a predicarme. Porque entonces como que pareciera que alguien se va. Quieren entonces una vida sin compromiso. Hay muchas personas en este tiempo que no quieren tener compromiso. Pero para permanecer en la palabra hay que tener un compromiso muy serio. Personas se reúnen en escenarios y van a los templos y quieren que la palabra que se les predique sea una palabra motivacional, donde lo motiven. Se me enredan esas palabras, perdonen, ya los que me conocen saben. Quieren que le motiven y van a la iglesia, no a escuchar un predicador. Van a la iglesia para que alguien les motive el rato. Quieren salir con el ánimo arriba. No quiere que las palabras los confronte con su pecado, porque no quieren arrepentirse. No quieren que la palabra los confronte. Y está inculto y prefiere chatear.
Prefiere revisar las redes sociales. Y el que le cayó, le cayó. No quieren compromiso. Mejor lo escucho, mejor me distraigo. Oiga, y en las alabanzas, nada más permite, escuche esto, permite nada más que la alabanza le mueva la emoción. Y está en el culto y la alabanza y el coro le mueve la emoción. Pero si se detuviera a pensar en la letra, dejara entonces de emocionarse y se convertiría en un verdadero adorador. Porque esas letras de esas alabanzas no es para mover el cuerpo, aleluya, es para mover el alma. Dios busca adoradores que adoren. Que adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores. Ya el pastor comenzó a meterse en mi vida. Y ya me están arrugando la cara, pero me tiene que escuchar porque está lloviendo y no se puede salir. Se va a resfriar después de esta calor, así que Dios lo tiene aquí. Usted verá si se sale y se resfría. O se queda y se llena del poder de Dios. Y dice: Señor, yo quiero que tu palabra me confronte en esta tarde, porque quiero permanecer en ella, aleluya. Quiero permanecer en su palabra, aleluya. No quieren que la palabra los confronte con su pecado, porque no quieren arrepentirse. Y lo que viene es tan malo o peor. Tenemos predicadores por allá en el planeta Júpiter y Marte que se han amoldeado a esas personas. Se han hecho al molde de ellos. Se han hecho al molde de ellos y a sus deseos. Tenemos profetas que predicen los tiempos y las cosas futuras, casi que adivinos. Aleluya. Shalama kushanama. Solo hablan de lo que le beneficie la posición y la estabilidad económica, pero no denuncian el pecado. Permanecer en la palabra es decirle al pecador que hay camino de arrepentimiento, y la tristeza que es en un Dios produce arrepentimiento. A veces no sale motivado, sale triste por la palabra, pero esta palabra lo lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento te lleva a un cambio de vida. Hay muchos que en su predicación se les olvida lo que la palabra dice y acomodan las escrituras, y pareciera que el creyente está permaneciendo en la palabra, pero no acomodan las escrituras, porque la Biblia dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, porque se acomodan a unas cosas y se les olvida lo que la Biblia dice, o se hacen lo que se les olvida lo que la Biblia dice. Pareciera que tienen gafas de cuero y se ponen un tapón en el oído para no oír ni ver, para no ver lo que Dios quiere ver, ni oír lo que Dios le quiere decir que le diga a la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que se paren en el púlpito y le digan lo que Dios ha dicho a la iglesia, que se lo diga a través de la palabra de Dios, que se lo diga con amor
Que se lo diga con compasión, con misericordia, pero que le diga lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, no se nos puede olvidar. ¿Y sabe por qué está sucediendo esto? Porque no se está permaneciendo en la palabra. No se está permaneciendo en la palabra. No se está permaneciendo en lo que hemos oído desde el principio. Oh, hermanos, hay que permanecer en la palabra. Cuando yo era niño, estaba en la iglesia y yo no escuchaba mucho profesionales y pastores profesionales, unos cuantos, el hermano Celestino y otros nada más cuanticos por ahí. Pero el resto, la mayoría, ni primaria. Dios lo llamaba y muchos ni sabían leer. Ni sabían leer. Y conocí a uno de ellos. Yo no sé, lo único que sabía leer era la Biblia. Decía, hermano Javier, yo no sé leer, pero hablo la Biblia y la leo. No sé leer otra cosa. Esos hombres y mujeres nos predicaron una palabra. Nos enseñaron a permanecer en la verdad. Nos enseñaron una verdad a través de las escrituras. Aleluya. Hoy en día quieren traer muchas cosas a la iglesia, pero la palabra de Dios debe permanecer para siempre en el seno, en el corazón de la iglesia. Y esta iglesia creció porque hubo hombres y mujeres que se arrodillaban a orar para pedirle a Dios qué era lo que quería que predicara. Ahora el predicador va a una inteligencia artificial. Eso me asombró a mí. El hijo mío me dice el otro día, mira papi, lo que es la inteligencia artificial, ¿qué quieres predicar? ¿Cómo así? Sí, dime un tema. Y entonces yo le dije, tal tema. Y entonces escribió allí y la inteligencia artificial le mandó el bosquejo. Pues, con citas bíblicas, con buena hermenéutica. Tenía todo. Y el diablo mentiroso. El diablo quiere distraer al cristiano para que no se arrodille a orar. Le viene una palabra escrita, mas no inspirada. Le llegan unos versículos muy bien cuadrados, mas no inspirados por el Espíritu Santo. Pero necesitamos hombres y mujeres, pastores, que se levanten en las congregaciones, doblen sus rodillas antes y le digan a Dios, Señor, que quiere que le diga a la iglesia, porque la iglesia necesita permanecer en su palabra. Y la única manera de permanecer es predicando la palabra de verdad. Y a la iglesia le gusta que le prediquen la palabra. A la iglesia le encanta que le prediquen la palabra. La iglesia no va a la iglesia para que le hablen de filosofía, ni le hablen de matemáticas. Para eso fue a la universidad. Para eso fue allá. No quiere que le hablen de anatomía. Él quiere que le hablen de la palabra. Porque la palabra le edifica la vida. La palabra le alimenta el alma. La palabra le da fuerza. La palabra le ilumina el camino. Hay que permanecer predicando la palabra. A muchos se les ha olvidado porque no han permanecido en la palabra. Lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura, escuche, por eso hay que permanecer en la palabra. Toda esa escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Aleluya. Pero no es eso lo que se predica. No es eso lo que muchas personas quieren oír cuando se les predique la palabra. Porque cuando se predique la palabra enseña.
O sea, proporciona, da instrucción en el conocimiento adquirido. La palabra te enseña, te instruye en ese conocimiento que ya tienes. Pero la gente el conocimiento lo ha envanecido y ya no quiere que la palabra lo instruya. Él quiere mismo estar instruido a través de su propio conocimiento. Pero la palabra de Dios, cuando permanecemos en ella, pues ella nos enseña, pero también ella nos redarguye. La palabra nos redarguye. O sea, la palabra es la demostración sobre argumentos. La palabra es la demostración de las verdades de Dios que confronta mis argumentos. Hoy en día se tienen muchos argumentos. Aleluya, pero la palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios toma al que es el que dice ser ateo, y la palabra de Dios le llega al alma. Aleluya, aquel que se considera duro de corazón, la palabra le llega al alma y lo redarguye. Aleluya, y lo ve llorando, lo ve postrado. La palabra redarguye, pero la palabra corrige. Pero la gente no quiere permanecer en la palabra, porque no quiere tener compromiso. Porque si quiere compromiso, sabe que la palabra lo va a corregir. Cuando dice corregir, es enderezar de nuevo. Enderezar de nuevo, o sea, algo que estaba bien y se ha torcido. Algo que andaba bien. Cuando usted va haciendo un trazo y de repente como que se desvía, la palabra nuevamente lo pone en el norte y lo pone otra vez. Hay creyentes que se están desviando del camino, pero si permanece en esta palabra le puede dar corrección en sus errores. Puede también restaurar la conducta moral, aquella moral que se ha dañado por causa del pecado y has caído en fornicación y en adulterio. Pero la palabra de Dios, cuando la escucha, esa palabra te endereza el camino. Pero como la gente no quiere que le enderecen el camino, muchos no quieren que le enderezquen el camino. Van a la iglesia a gozarse el culto. Aleluya, y vinieron a la convención a gozarse el culto. Y Dios le mandó el aguacero para que escuchara hoy. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y hay poder en el nombre de Jesús. La palabra instruye. Denota esa formación que se le da a un niño, incluyendo la instrucción. De ahí entonces viene lo que llamamos disciplina o corrección. La disciplina cristiana que regula el carácter. La corrección para mejorar la conducta. Necesitamos esa palabra. Por eso hay que permanecer en ella. Hoy es un llamado de parte de Dios a permanecer en su palabra. Porque solo si permanecemos en su palabra habrá perfección y preparación para toda buena obra. Solo si se permanece en su palabra. Y eso es lo que dice el verso 17 de 2 Timoteo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es a través de la palabra. Es a través de la palabra que el hombre de Dios, aleluya, sea perfecto. Hay perfección y preparación para toda buena obra cuando se permanece en la palabra. Hay personas que piensan que si les predicamos la verdad a los creyentes, les predicamos la verdad de la palabra, las personas se van. Y hay versículos de la Biblia que pareciera que los omiten. Y están teniendo congregaciones llenas de personas contentas, pero no convertidas ni arrepentidas. ¿Y cómo van a permanecer en la palabra si no le predicamos la palabra? Aleluya. Y usted que escucha, tiene que aprender
a oír la palabra de Dios. Hay que permanecer en la palabra, apreciado hermano, en esta tarde. Hay que permanecer en la palabra de Dios. Porque la Biblia es clara cuando nos dice entonces que vendrán estos tiempos peligrosos, donde se habla de permanecer en la palabra, pero quieren permanecer en ella sin compromisos. Y le hablaba a un pastor hace como un mes de este tema, sin saber que yo iba a predicar acá, y hablábamos de este tema. Y le decía, yo no sé qué va a pasar dentro de 8 años, pero veo un problema. Es que la gente no quiere compromiso con Dios. Y el problema parte también de los predicadores. Cuando nosotros no predicamos la palabra. Pero cuando se predica la palabra, esta palabra de verdad, entonces esta palabra trae estabilidad. Porque el que permanece en la palabra, el que oye su palabra y la hace, es comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso me habla de estabilidad, de permanencia. Eso me habla que viene el viento, que viene la dificultad, pero usted está lleno de la palabra. Y las ovejas del Señor oyen su voz, su palabra. ¿Cuántos son ovejas de su prado? ¿Cuántos son ovejas de su prado en esta tarde? ¿Será que hay una oveja de su prado que comienza a darle un aplauso al Señor? El salmista dice, ovejas de su prado. Una oveja de su prado. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta iglesia debe escuchar la palabra, porque es la única manera de permanecer en ella, es escuchándola. El que permanece en la palabra, hay estabilidad en su vida espiritual. Hermano, permanece en la palabra, porque ella es la espada del Espíritu. Permanece en la palabra, porque ella es la espada del Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué porción tan hermosa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted permanece en la palabra de Dios, debe permanecer en ella, porque ella es la espada del Espíritu. O sea, es aquella porción concreta de la palabra que es apropiada para cada ocasión, que es apropiada, es efectiva en el momento indicado y hace un efecto poderoso. Usted que vive de tentación en tentación, y cuando no está preso lo andan buscando, es porque usted no permanece en la palabra. Pero si usted permanece en la palabra y le llega el tentador, pues acuérdese del Señor Jesucristo, aleluya, que con la palabra, que es la espada del Espíritu, cuando el diablo lo tentó y le digo, todo esto te doy si postrado me adoras, el Señor le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra debe morar en mi corazón para que sea la espada del Espíritu. No es la sangre de Cristo tiene poder en la noche cuando comienza a escuchar ruidos tormentosos. No es la sangre de Cristo tiene poder, no, Señor. La sangre de Cristo tiene una función, ¿verdad? Pero cuando en la noche comienza a usted a sentir cosas extrañas, usted tiene la espada del Espíritu, que le dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Aleluya.
El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Estaba en el África y la hermana tenía un entierro allí de eso que hacen esa gente por allá. Y entonces decía, hermano, tengo en ese entierro, tengo a mi tío, a mi hermano, a mi esposo, a todo el mundo. Quiero confesarle eso porque me he convertido al Señor, lo tengo en la casa enterrado. Pero el que lo hizo me dijo que el día que yo le entierre, todo el mal que le iba a llegar a los otros me iba a llegar a mí. Así que no puedo tocar eso. Pastor, hágalo usted. Como Dios lo... ¿Y por qué yo? Llega la palabra que es la espada del Espíritu. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Me llega la palabra, esa palabra del Espíritu. ¿Verdad? Esa palabra del Espíritu. Y le digo yo, hermana, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer usted. ¿Y sabe por qué lo va a hacer usted? Porque la palabra del Señor y estas señales seguirán a los que creen. Y usted ha creído en la palabra y en mi nombre echarán fuera demonios. Así que esa palabra llega en el momento preciso porque es la espada del Espíritu. Y la hermana dice, hermano, y entonces solamente creyendo, sí, solamente creyendo. Y esa hermana se llena de valor y comienza a sacar eso. Digo, préndale fuego a eso en el nombre de Jesús. Y le tiró fuego, le había echado gasolina y el fósforo se apagó. Y le echó más gasolina y el fósforo se apagó. Es serio el asunto. Vea, créalo que yo no soy ni animista ni cosa parecida, ni me gusta hablar de esas cosas, pero le echaba gasolina y el fuego lo apagaba. Vea, le tiraba el fósforo y se apagaba. Pero entonces yo le dije, mire hermana, la palabra del Señor dice que el Señor venció a todas las huestes de maldad, triunfó sobre ellos en el madero de la cruz, los exhibió públicamente. Están derrotados en el nombre de Jesucristo. Préndalo en el nombre de Jesús. Y dijo, en el nombre de Jesús. No le echó gasolina. Ahora en el nombre de Jesús sí prendió. La palabra es la espada del Espíritu. Use la palabra. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Que esa es la palabra que usted ha creído. Esa es la palabra en la que usted ha creído. Aleluya. Permanecer en su palabra es hacer que su palabra abunde en nuestros corazones. Porque va a salir de lo que tengo. Si no tengo, ¿cómo se va a hacer la espada del Espíritu si no he almacenado nada? Dios te va a sacar de lo que has leído, de lo que has escuchado. ¿Cierto? Por eso yo le dije un día a alguien que fue a hacer las pruebas del IFES, ese pastor, ore por mí para que me vaya bien. Dije, te va a ir bien porque tú fuiste un buen estudiante, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Y fuiste aplicado? Sí. Le dije, bueno, entonces Dios va a hacer y te va a traer a la memoria todo lo que tú prestaste atención, porque Dios no es alcahueta. Tú fuiste buen estudiante y vas a hacer un examen y tienes temor, vaya confiado, que Dios va a traer a la memoria aquello que tú escuchaste y aprendiste con atención, que no te volaste la clase. Y se fue entonces a hacer las pruebas del IFES confiada. Ya dije que era una mujer. Y cuando llegó me dice, pastor, qué cosa tan hermosa. Dios me traía a la mente todo, Dios me traía a la mente todo, Dios me traía a la mente todo. Porque es que la palabra de Dios, hermano, es como eso. La palabra de Dios que mora en abundancia en nuestros corazones. Cuando usted necesite la palabra, esa palabra va a salir. Esa palabra va a salir como la espada del Espíritu. Como la espada del Espíritu, la palabra va a salir, la palabra va a salir. No te va a salir otra cosa, no te va a salir un dicho, no te va a salir otro argumento. Te va a salir en la palabra de verdad. Esa palabra que debemos anhelar como niños recién nacidos. La palabra no adulterada.
Pero vivimos los tiempos donde, de donde un pastor lo habían invitado por allá a otro país, y después que lo invitaron, le dijeron, ya no queremos que venga, ya no queremos que venga. Y entonces le dijeron, hombre, fulano, ya en tal parte, en tal país no quieres que vaya a ese programa, quiere que mandemos a otro. Y entonces me dice, oye Javier, y sabe, se me dio por preguntar por qué no querían que yo fuera. Y pregunté, me dijo él, pregunté por qué era que no querían que yo fuera. Y sabe qué era lo que decían esas personas. Decían, no inviten a fulano de tal, porque él lo único que predica es la Biblia. Él no predica otra cosa sino la Biblia. Estamos en esos tiempos peligrosos donde la gente no quiere tener compromiso con la palabra de Dios. Vivimos en estos tiempos donde la gente no quiere que se le predique la palabra. Aleluya. Que guardan la clave del Netflix, pero no guardan el versículo de la palabra de Dios. Aleluya. Que recorren todas las redes sociales, pero no recorren los libros de la Biblia. Que da like a todos los mensajes, pero no se aprende un versículo de las Escrituras. Escucha, joven, ese es el tiempo que vivimos. Pero tú no eres de este mundo para que haga las cosas de este mundo. Nosotros somos del reino celestial. Nosotros somos del cielo. Y aquí estamos momentáneamente, porque nos espera una morada celestial. Nos espera un lugar en los cielos donde está Cristo esperando su iglesia. Hay que permanecer en su palabra, porque la palabra, ella hace una limpieza. Cuando el cristiano permanece en la palabra, es un cristiano que vive en limpieza permanente. El Señor dijo en San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. No es regañando al creyente, no es regañando. Predicando la palabra, porque la palabra es la que limpia. La palabra es la que limpia, la palabra es la que limpia, hermana. Deje la cantaleta en la casa con el adolescente, hable de la palabra, porque ella es la que cambia el corazón. Ella es la que transforma el alma, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Esta palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra y penetra y penetra y penetra, y llega a las intenciones del corazón, llega allá donde nadie llega. Esta tarde Dios quiere llegar a tu vida donde nunca antes tú la habías permitido que llegara. La palabra, esta palabra nos purifica, nos santifica. Cuando permanecemos en la palabra, esta palabra quita toda mancha y quita toda arruga. Esta palabra es la que el Señor está llevando a sus discípulos en Lucas capítulo 5, donde leíamos cuando el Señor llegó al lago de Genezaret y las personas agolpaban a él para oír la palabra. Pero entre la multitud, como esta multitud, habían dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Mire, esto es tremendo. Había una multitud y el Señor ve dos barcas y ve las personas. Cuando un pescador lleva la canoa a la orilla, es porque dice, ya no voy a pescar. Y estaba remendando las redes, porque en el mar las redes se parten, los otros peces la parten. Pero no habían pescado nada. Imagínense lo aburrido, lo triste y decepcionado que una persona, después de estar toda una noche, como dice el cuento, tirando potal y sacando potal, moviéndose de un lado para otro y no sacar nada. Y no sacar nada, no sacar nada. Yo he vivido eso. Me fui una vez, cuando fui misionero en una isla. Bueno, yo estaba en varias islas. Y
Y me fui que a pescar pensando que lo que me había dado resultado en una parte también me iba a resultar en la otra. Y uno, qué engaño tan grande hasta que aprende. Y me fui con alguien y que a pescar porque le iba a hablar de la palabra de Dios. Y nos fuimos a las 5 de la tarde, 4 de la mañana, una tormenta en el mar, mojado. Todas las carnadas se perdieron, se fueron los anzuelos, se perdió todo. Llegamos a las 6 de la mañana y yo más bravo que el otro, siendo Señor, caramba, y hasta asustado casi me muero, Señor, y evangelicé a este hombre por esa tormenta. No había hecho nada. Estos hombres estaban así decepcionados, remendando las redes, lavaban sus redes. Pero el Señor dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, le rogó. Escuche estas palabras. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Porque un pescador, después de toda una noche de estar pescando y blanqueado, nada, sin nada, imagínese, con el pagadiario en la puerta esperándolo, y con afín y esperando el recibo de la luz. Eso tiene que ser terrible. Hay cristianos que se pasan toda una vida intentando hacer cosas en Dios y vienen a la convención como estos pescadores. Tengo la red rota, Señor. Lo he intentado, pero no puedo. Hasta regaños, hasta disciplinas, pero no puedo con esto. Y entonces el Señor se fija. De pronto aquí hay una multitud, pero el Señor se está fijando en alguien como se fijó en Simón. Y hace algo el Señor. El Señor es una elegancia. Le rogó. Y yo me acuerdo acá en las Escrituras, el Señor ruega por los discípulos que habían de creer en Él. Oran porque los discípulos iban a pasar dificultades y entonces oran por ellos, para que el Señor los fortalezca y los guarde por las dificultades que iban a sufrir. Ora por Pedro, también ruega al Señor y dice, he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, ese ruego también viene relacionado por un momento difícil de angustia. Pero también en Corintios el apóstol dice, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios es tan maravilloso que cuando ve a un cristiano que no está arrepentido y ha pecado, cuando ve a un cristiano en el suelo, cuando ve un apartado de su camino, cuando ve a alguien que no ha permanecido en su palabra, se acerca y le ruega, le dice, ven hijo mío, yo soy tu Dios, aleluya, he estado contigo, tú no te has dado cuenta, pero sí he estado contigo. Dios ha estado contigo. Tiene las redes rotas como Simón y los compañeros, pero Dios ha estado contigo. El Señor le ruega, le dice, venga, vamos. Mira, hay algo hermoso en ese pasaje. Aleluya. Hay algo hermoso que después que el Señor le ruega, dice, vámonos adentro un poco. Y entonces el Señor comienza a predicar la palabra. Desde la barca le predicaba a la multitud. Pero ahí estaba Simón. Porque se lo llevó en la barca, le dijo, ven Simón, te voy a embarcar acá para que no te me vayas. Venga, vente conmigo en la barca porque voy a hablar la palabra. Si te quedas en tierra, te vas a distraer o te vas para tu casa. Necesito que escuches la palabra porque está desanimado, porque tiene las redes rotas. Pero necesito que escuche la palabra. Esta palabra que Él usa en el camino. Esta palabra que es fiel. Esta palabra que es como martillo. Esta palabra que es una lámpara. Necesito que escuche la palabra. Y entonces Dios te trajo a esta barca de la convención. Pero está haciendo calor. No te preocupes, yo te envío la nube. Pero no tengo plata. Yo no sé cómo hiciste, prestaste lo que sea, te viniste a pie, pero estás acá. Te montaste en la barca de la convención. Y el Señor viene enseñándonos la palabra desde el primer día hasta esta tarde. Y continúa ahora, enseñábala. Dice, cuando terminó de hablar, ya se dirige a Simón, pero no le ruega. Ya le dice a Simón, Simón,
boga mar adentro. Ya no hay un ruego para Simón. Ya le había rogado primero y estaba en la barca, lo había montado. Pero como siempre los pensamientos le llegan, ¿verdad? Pero es que yo fallé, pero es que yo hice esto, pero es que yo ya me aparté, pero es que yo no sé qué cosa. Y otra vez, hermano, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y tengo las redes rotas, quiero servir a Dios y nadie me presta atención, ya no sé qué hacer, tiene las redes rotas. El Señor dice, embárcate conmigo en esta tarde, escucha la palabra, escucha la palabra. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Para pescar. Sí, para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hay creyentes que viven y han vivido una vida de dificultades. Y como dicen, cuando no está preso lo andan buscando. Pero Dios lo ha montado hoy y le dice, permanece en la palabra. Porque tú no eres de aquellos que quiere sanidad pero no al sanador. Tú no eres de aquellos que quiere que te guarde pero no quieren al guardador. Tú no eres de aquellos que quieren al Salvador pero no lo quieren a Él como Señor. Tú sí lo quieres como Señor, tú lo quieres como el sanador, tú lo quieres como el amo y dueño de su vida. Usted sí lo quiere y lo está demostrando en esta tarde porque está en este lugar. Y entonces Pedro dice, Señor, ya escuché tu palabra, porque la palabra nos fortalece. Y cuando la palabra le fortalece, Él dice, Señor, en tu palabra echaré la red, en tu palabra. ¿Te atreves a hacerlo en su palabra? ¿Te atreves a hacerlo en su palabra? ¿Te atreves a hacerlo en su palabra? Y decir en esta tarde, antes y en todas estas cosas, soy más que vencedor. No porque me lo diga como un pensamiento positivo, lo digo porque lo dice la palabra de Dios, porque lo dice las escrituras. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Te están amenazando, te están haciendo llamadas extorsionistas, y tú en esta hora tienes que decir lo que dice la palabra. Si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Si Dios está conmigo, nadie me hará frente. Si Dios está conmigo, puedo vencer. No voy a salir corriendo. Ve, allá en el África, estaba yo evangelizando un grupo y se acercó un señor con una botella y decía, Blanco, cállate la boca, me atormentas. Y qué cosa que le da uno más ganas de predicar. Blanco, cállate porque te reviento la cabeza. Y cogió una botella grande así en la mano. Blanco, si no te callas te reviento la cabeza. Yo seguí predicando. De repente ese hombre se viene embalado así con la botella en la mano, con una intención de romper esta cabecita. ¿Y usted cree que a uno no le da miedo? ¿Usted cree que a uno no le da temor un hombre así? Un moreno alto como de 2 y pico, tan alto como de ancho. Además de eso, con una botella en la mano que viene enrumbado hacia uno. Pero cuando ese hombre venía, la palabra que es la espada del Espíritu me viene aquí a la mente. Aleluya. Me dice, no temas que son más los que están contigo que los que están en el mundo. No temas que yo estoy contigo. Yo prometí estar contigo todo, pero eso es en fracciones de segundo. Y el hombre corre. Y en fracciones de segundo la palabra me está diciendo, y aquí yo dije, yo estoy contigo, Javier, todos los días hasta el fin del siglo. Aleluya. Y cuando ese hombre venía como a 40 metros, algo lo frena. Una pared invisible lo frena. Y se queda como cuando alguien se estrella contra un vidrio.
se regresa y con impulso y otra vez vuelve y se frena y otra vez con impulso. El diablo puede coger los impulsos que quiera, pero contigo está el Señor. He aquí estoy en la palabra. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y como él gritaba, la gente comenzó a llegar. Y como él gritaba, la gente comenzó a llegar. La gente comenzó a llegar a ver cómo ese hombre se estrellaba contra algo invisible. La gente comenzó a llegar. Y yo le estaba predicando como a 8. Y ya habían 20, 30, 40. Y ese hombre corría y se estrellaba. Porque el diablo, cuando quiere hacer algo en contra de sus hijos, Dios lo cambia. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa es la palabra que tienes que decirle en esta noche, en esta tarde. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y habían como 60 y luego como 70. Aleluya, 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 aleluya. Y Dios me decía: no te vas, hijo mío, yo te traje aquí y me he comprometido contigo. Dios se ha comprometido con usted. La palabra. Usted no ha recibido el Espíritu Santo. La palabra dice: y esta es la promesa para los que creen, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La palabra, entonces el diablo le dice y le envía el dardo de fuego del maligno. Le dice: ya tantos años y pasas adelante y la misma cosa, la misma cosa. Usted dice la palabra, usted dice la palabra, usted dice la palabra, usted dice la palabra, aleluya. Se dice la palabra: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Y esta promesa, hay derramamiento del Espíritu Santo, no porque yo lo diga, porque la palabra del Señor lo dijo. Y en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ven y llénate del Espíritu Santo. Ven y llénate del poder del Espíritu Santo. Ven y llénate de las fuerzas. Usted que tiene las redes rotas, que el mundo y el diablo y sus placeres te las ha roto. Pero usted viene con un versículo hoy en la mente. Esa espada del Espíritu. Usted viene con un versículo. Usted viene con un texto en la palabra de Dios. Usted viene con el versículo. Usted viene con la palabra de Dios en su mente, diciendo: Señor, voy a permanecer en su palabra. Aleluya. Voy a permanecer en su palabra. Voy a permanecer en su palabra. De allá afuera, de allá arriba, yo quiero invitar allá a unos jovencitos que vengan aquí en el nombre de Jesús. Una señorita, venga en el nombre de Jesús. Yo les quiero pedir a los hermanos que están allí, por favor, vamos a recoger un momento las sillas. Vamos a recoger un momento las sillas. Vamos a recoger un momento las sillas, porque allá alguien necesita confrontarse con Dios, porque la palabra de Dios le ha hablado. Y aleluya. Y esta palabra le ha llegado al corazón, le ha llegado al alma. Esta palabra. Por favor, recoja esas sillas, tenga la amabilidad. Yo quiero invitar a un jovencito, una jovencita que se quiera reconciliar con Dios. Venga, si quiere venir aquí adelante, venga. Es más, aquí hay también puestos. ¿Quién se quiere reconciliar con Dios? Y venga aquí arriba también. Venga aquí hay unos ministros también que queremos orar por usted. Acérquese, 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 acérquese. Aquí hay algo grande. Venga, en el nombre de Jesús, jovencito. Dios te llama hoy y tiene grandes cosas para tu vida. El Señor quiere salvar tu vida. Se quiere reconciliar con el Señor. Arrodíllese ahí
Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tu palabra dice que tu sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya. No importa los pecados que hayas cometido. Recoge esa silla un momento, por favor. Y retírese para atrás un momento. Recoge esa silla de ahí, por favor. Recójalas un momento, recójalas, recójalas, recójalas. Recójalas, tenga la amabilidad. Y venga, váyase. Como si Dios rogase por medio nuestro. En la palabra. Os ruego en el nombre de Cristo que se reconcilie con Dios. Mire, la Biblia dice: por su llaga fuimos nosotros curados. A mí Dios me ha sanado de todo. Créalo que de todo es todo. Cáncer, hepatitis, hígado desbaratado. Aleluya. Paludismo 3 veces me dio en el África. Aleluya. Tenía un problema en el corazón y Dios me lo sanó también. En peligro de muerte. Allá en San José fue un señor a matarme con una pistola. Y me dijo: pastor, he venido a matarlo. Me apuntó con la pistola. Mi esposa estaba embarazada de mi hijo. Y le hice señas a mi esposa que se subiera. Y ese hombre con el revólver en la mano. Pero había una palabra que me decía: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa palabra me decía. Y el Señor con el revólver en la mano, créalo. Los hermanos de San José de esa época que están acá saben que no miento. Ese Señor me apuntaba. Y de repente ese Señor comienza a temblar, a temblar, a temblar. Y me dice: vea, no puedo disparar porque ese hombre detrás de usted no me deja. Y yo volteo a mirar hacia atrás y no había nadie. Y ese hombre seguía temblando. Y me dice: es que ese hombre de atrás no me deja de disparar. Y otra vez volví y caramba, ¿quién es el que está detrás de mí? Y vuelvo otra vez a mirar y nadie. Y ese hombre por tercera vez me dice: ¿qué es lo que hay ahí que no me deja disparar? Y yo otra vez de incrédulo volteo a mirar y no veo a nadie. Y Dios lo estremece a uno, ¿verdad? Me dice: Javier, se te olvida que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces le dije: es el ángel de Jehová. No me importa si yo no lo veo. Lo que me importa es que me protege. Lo que me importa es que me libra. Lo que importa es que está contigo. Lo que importa es que te fortalece en esta tarde. Lo que te importa es que te levanta. Lo que te importa es que te bautiza con el Espíritu Santo. Lo que importa es que te da nuevas fuerzas. Lo que te importa es que te rejuvenece como las águilas. Lo que importa es que te hace hablar en nuevas lenguas conforme el Espíritu le dé que hable. Si quiere darle un aplauso al Señor, adóralo. Adóralo en esta hora. Y vamos a alabar al Señor. Y vamos a glorificar al Señor. Porque Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, allí hay libertad. Aleluya. Aquí no hay espíritu. Aquí no hay demonios. Aquí está el Espíritu de Dios. Porque Él dijo que estaría con nosotros su palabra. Su palabra, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. Usted es libre por su palabra. Usted es libre en esta hora. Usted es libre, usted es libre. Usted es libre, usted es libre. Adora, 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 adora. Adora, adora. Usted es libre, usted es libre. Usted es libre, usted es libre.